Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios en este momento para lo que es la escuela del discípulo. Vamos a continuar con el tema que ya hemos venido tratando y pues vamos a iniciar esta tarde. Vamos a orar primeramente para pedir la dirección de Dios y para que abra nuestro entendimiento y cada uno de nosotros en su casa o en el lugar donde se encuentre, que está tomando el tiempo para recibir la palabra de Dios, pueda ser edificado. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, muchísimas gracias porque nos permites con tu ayuda poder, Señor, estar un momento en tu presencia y recibir tu palabra. Venga a tu Espíritu Santo a influenciar nuestras vidas y direcciones, Señor, esta enseñanza, para que cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentra pueda recibirla, Señor, y pueda caer en una tierra que haga que germine y lleve un fruto permanente, Señor. Te pido me ayudes y dirijas, Señor, esta enseñanza, sean tus palabras, sea tu enseñanza, sea tu espíritu y sea tu mover en esta tarde, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra primera cita en donde hemos estado trabajando durante esta serie de enseñanzas. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3:3. Espero ya tenga su libreta, ya tenga su Biblia, todo preparado para que podamos buscar nuestras citas. Empieza la palabra del Señor en 1 de Timoteo 3, desde el 1, que es lo que hemos estado trabajando, el que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y de ahí nos vamos al texto que nos añade el día de hoy, que es: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y esta tarde las palabras sobre las que vamos a meditar son precisamente sino amable y apacible. Dos palabras sumamente importantes dentro de todas las características que Dios marca sobre los requisitos que nosotros como siervos, como obispos, como personas que anhelamos un servicio dentro de la iglesia, sea cual sea el servicio que tú tengas pensado desarrollar o que ya estés desarrollando, se necesitan estas dos características dentro de toda una gama de características, no unas más, no unas menos. No es que puedas tener unas y otras no, es que está hablando que son requisitos indispensables, así como cuando se busca un trabajo y dice de 18 a tantos años o debes tener 2 años mínimo de experiencia. Esas cuestiones es lo mismo. La palabra de Dios está marcando los requisitos, y para que una persona pueda acceder al servicio de Dios es necesario que los tenga. Dice, pero es necesario que el obispo sea, las palabras que vamos a estar trabajando es amable, apacible. Y yo las busqué para que podamos tener un concepto más claro y más amplio sobre lo que es, que son palabras muy fáciles de interpretar. Amable. Dice que se comporta con agrado, con educación y con afecto. Y una persona apacible está libre de brusquedad, de violencia, es agradable y tranquilo. Entonces, si ponemos estas dos palabras juntas, una persona amable, apacible, es aquella que se comporta con educación, con afecto, libre de violencia y de brusquedad, que es agradable y es tranquila. Dios consideraba muy importante que una persona que va a estar en su servicio esté libre de brusquedad, libre de violencia, que tenga un carácter que sea agradable, que sea tranquilo y que tenga educación. Necesitamos tener estas características para poder acceder al servicio a Dios. Como les menciono, no es una, no es otra, yo tengo esta, pero esta no. Son todas las características para que nosotros podamos tener o estar completamente equipados para desarrollar un servicio en Cristo.
No se trata de que si nosotros ya tenemos la disposición de servir, eso sea todo, sea suficiente. No es un todo, no es que yo ya tengo muchas ganas de servir. No, es que estemos capacitados para servir, capacitados para la labor que se va a desempeñar, capacitados para poder fungir correctamente lo que nosotros necesitamos. Antes de que Jesús mandara a sus discípulos, antes de que fueran nombrados apóstoles, antes de que ellos tuvieran el poder y la autoridad sobre todo lo que Jesús les delegó, antes de eso los llamó para capacitarlos. No se trataba solamente de que Pedro tenía muchas ganas de servir y entonces, órale Pedro, vete y sirve. No. Ellos tuvieron una capacitación antes para poder trabajar con su carácter, para poder trabajar con los hijos del trueno, para poder trabajar con lo sensible de algunos, para poder trabajar con el carácter arrebatado de otros. Todos y cada uno de nosotros podemos tener algunas características, pero nos es necesario, como dice la palabra de Dios, que las poseamos todas, que las trabajemos todas, que sobre cada una de ellas nosotros pongamos nuestro esfuerzo y pongamos nuestro esmero. Y vamos a ir a Santiago 1:22. Buscamos rápidamente. Espero me esté comprendiendo, me esté entendiendo. Estoy tratando de ir despacio para que podamos entender la palabra de Dios. Santiago 1:22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué dice la palabra del Señor? No siendo oidores olvidadizos. Y dice: mas el que mira atentamente sobre esta ley, la perfecta ley, y persevera en ella, entonces todo lo que hace sale bien. Entonces tiene un resultado, es bienaventurado en lo que hace. Pero se trata de no solamente saber y no solamente conocer, se trata de hacer. No es que nosotros sepamos cuáles son las características que Dios pide, es que nosotros seamos esas características. Es que no solamente consideremos las que son fáciles para nosotros y digamos, bueno, es que mi vida está en proceso. Sí, en un proceso, pero verdaderamente el proceso que nos lleve a perfeccionarnos en el camino de Dios. Estamos hablando sobre ser amable y sobre ser apacible. Y vamos a ver acá en el verso 25 que dice: mas el que mira atentamente en la ley, en esta perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cómo sabemos que alguien persevera en esta perfecta ley? ¿Cómo sabemos que alguien no está siendo un oidor olvidadizo? ¿Cómo sabemos que alguien verdaderamente está trabajando? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cuál es su respuesta? ¿Está usted pensando? Vamos a ir a Hebreos 13:15, que nos dé la respuesta. La palabra de Dios nos da todas las respuestas a nuestras incógnitas. Vamos a ir a Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Voy a volver a leerlo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y entonces todo mundo piensa
piensa que el texto se refiere a que nosotros le cantemos a Dios y le alabemos a Dios. No está hablando de eso. Está hablando de que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Y después dice, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Si usted lee bien claro, dice, es decir, o sea, sacrificio de alabanza está enredado. Entonces, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios, es sacrificio de alabanza, es el fruto de labios que confiesa su nombre. Un sacrificio es aquello que se ofrece a Dios, pero no es algo fácil, no es algo sencillo, por eso es un sacrificio. ¿Me entiende? Es que está sacrificando algo para poder darlo. Si no, sería una donación. Si no, sería un regalo, sería un presente, pero no está hablando de que presentes alabanza a Dios, está hablando de que presentes un sacrificio de alabanza, y esto es un fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces vamos a entrar, ¿cuál es el fruto de labios? Un fruto no es algo que se da nada más porque sí. Un fruto, y en este caso el fruto de ser apacible y de ser amable, el fruto es el resultado de un esfuerzo. Si tú estás hablando de un fruto de labios, estás hablando de que hubo una constancia, de que hubo una siembra, de que hubo un esfuerzo, de que hubo un sacrificio, de que invertiste en algo, como una semilla. Tú la sembraste, pero no al otro día va a amanecer ya una planta y la planta con ramas y en las ramas va a haber frutos, porque no es así. Una semilla necesita su tiempo, necesita germinar, liberar sus primeras raíces, que crezca un tallo tierno, después se va madurando, crecen las ramas, las hojas, y posterior a esto, cuando tú ya podaste, cuando tú ya ablandaste la tierra, ya la abonaste, le echaste agua, la pusiste al aire, estuvo el sol, transcurrido un tiempo, veremos un resultado de un fruto. Y aquí está hablando de un fruto de labios que confiesa su nombre. Está hablando de que el ser amable y el ser apacible es el resultado de que nosotros nos comprometamos a hacer las cosas, a que sembremos, a que seamos constantes, a que tengamos dedicación, a que pongamos tiempo para que esto se pueda desarrollar y de como resultado. Siempre te he dicho que Dios no pide a los requisitos que está pidiendo para los que desean un obispado, para los que desean un sacrificio. Dios no está pidiendo cualidades heredadas, está pidiendo características desarrolladas. Así es. Dios no pide cualidades heredadas, pide características desarrolladas. Cada uno de nosotros necesita desarrollar estas características. Y vamos a ir a Hebreos, ahí mismo en el mismo capítulo 13, pero sobre el verso 16. Y dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La Biblia no dice que de la ayuda mutua y de hacer el bien no te olvides porque son cosas que le agradan. Dice, porque son sacrificios que le agradan. Quiere decir que hacer el bien y la ayuda mutua no es tan fácil, no es tan sencillo. Requiere un esfuerzo, que tú y yo seamos amables con todos, porque podemos ser amables con algunas personas, pero con todos es un sacrificio que nosotros le ofrecemos a Dios, ¿sí? El ser apacibles, que es ser libre de brusquedad, libre de ser toscos, de ser violentos, es ser agradables,
es un sacrificio que le agrada a Dios. Estas dos cosas son sacrificios que le agradan a Dios, así como el fruto de nuestros labios es un sacrificio que le agrada a Dios, porque confesamos su nombre al tener frutos de paz, de amabilidad, de paciencia. Son resultados de nuestro trabajo que le agradan a Dios. Los sacrificios que nosotros hacemos no es simplemente por hacerlos, es porque conllevan un resultado, y el hecho de que nosotros queramos servir a Dios es precisamente para que Él se agrade de nuestras vidas. Y es lo mismo, estamos haciendo un sacrificio para que sea bien recibido. Cuando Abraham ponía el altar y ponía su sacrificio, y cuando David lo hizo, y cuando lo hizo Salomón, y cuando lo hacía Samuel, y cuando lo hizo Noé, y cuando lo hizo cualquiera de ellos, era para que el sacrificio subiera como un aroma grato y Dios se agradara del sacrificio aún del de Abel. Es exactamente lo mismo. Cada vez que tú te esfuerzas por ser amable, por ser apacible, por tener las cualidades que la Biblia menciona, que no voy a entrar en ellas porque las vamos a ir trabajando poco a poco. Cuando tú desarrollas eso, cuando tú te esfuerzas por hacerlo, ese sacrificio no es, ya la libré, ya la hice. No, está subiendo como un aroma fragante delante de Dios, y Él lo está recibiendo porque está mirando que ese sacrificio que tú estás haciendo es como si estuviera brotando de tu boca un fruto que para Él está siendo así rico. Eso es lo que hace nuestro servicio y nuestro esfuerzo de mejorar, de cambiar, de hacer las cosas bien. ¿Me está entendiendo? Estaba yo en uno de los de Pan Diario. Venía un pensamiento que a mí se me hizo muy interesante. No es un pensamiento de las últimas versiones, me parece que es del 2011, por ahí así. Este pensamiento me gustó. Tengo varios libros de Pan Diario y marco sobre ellos los pensamientos que a mí me parecen interesantes. Y decía: el día que no te tomaste tiempo para hacer bien a alguien es un día perdido. El día que no te tomaste tiempo para hacerle bien a alguien es un día perdido. Y cuando leí Hebreos 13:16, que dice: y de hacer el bien y la ayuda mutua, no te olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dije, wow, es cierto. Se pierde un día en el que pudimos ofrecer un sacrificio y en el que Dios dijera, lo hizo bien. Pudo ser amable, pudo ser apacible, está libre de violencia, cada vez que Él habla, sus labios están exaltando y venerando mi nombre, porque dice, fruto de labios que confiesa su nombre. El resultado de tu esfuerzo a través de tus palabras es un sacrificio que confiesa el nombre. Es como si tú estuvieras diciendo durante el día, alabado sea Dios, glorificado sea su nombre, bendito sea el Dios de los cielos y la tierra, bendito sea mi Dios. Eso es lo que Dios escucha y lo que Dios huele cuando tú y yo levantamos un sacrificio y decimos, sí, mi hermano, el Señor le bendiga, no se preocupe, está bien. Eso es lo que Dios escucha, eso es lo que Dios huele. Está alabando mi nombre cuando tu fruto, el resultado de lo que tú estás hablando, es amable, es gentil, es bondadoso. Espero que me esté comprendiendo. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:5 para poder afirmar lo que yo te estaba diciendo, que los requisitos que Dios nos pide no son cualidades heredadas, son características desarrolladas. Y vamos a 2 de Pedro 1:5, es un texto que se trabaja muchísimo en enseñanzas para líderes y para discípulos. Dice, pero nosotros poniendo toda diligencia en esto, añade a tu fe virtud.
Y tú, mientras yo te digo, añade a tu fe virtud, tu pensamiento se está yendo. Y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Y ahí te la llevas, porque es un texto que conoces. Pero dice, y añade a la fe virtud. Dice, y añade. Entonces, ¿quién es el que añade las características que Dios pide? ¿Dios las añade a nuestra vida o nosotros las añadimos? ¿Quién es el que añade el conocimiento? ¿Quién es el que añade la virtud? ¿Quién es el que añade el dominio propio? Nosotros, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar estas cualidades, tenemos que añadirlas a nuestra fe. Ya tenemos la preciosa fe que nos fue dada. Ya tenemos nuestra preciosa salvación. Pues así como un niño empieza a crecer y le es necesario a los papás ayudarlo a desarrollar características y cualidades que lo lleven a poder elegir un camino, ya sea en el deporte, en las artes, en las ciencias, en la cuestión que quieran, se van añadiendo capacidades, así tú y yo. No nos quedamos únicamente con nuestra fe, le añadimos virtud. No nos quedamos con la virtud, añadimos conocimiento. No nos quedamos con el conocimiento, añadimos dominio propio, añadimos paciencia. Y en esta ocasión, tú y yo añadimos el ser amable y el ser apacible como un fruto que agrada a Dios. Estoy por terminar, así que espero que me haya usted entendido. Vamos a ir a Santiago rápidamente, nos regresamos un poquito. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Voy a leer desde el 3 para que comprenda de lo que hablo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas la prueba de vuestra fe produce paciencia. El que nuestra fe sea probada va a producir paciencia. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia de desarrollar un fruto nos va a traer cabalidad y perfección. Si tú y yo desarrollamos esta paciencia de sembrar, esta paciencia de esperar un resultado, de ser constantes, de regar nuestras vidas, va a traer como resultado el que tengamos cabalidad y perfección. Ya después ya no nos va a costar trabajo ser amables, porque ya es un fruto, ya no es que ya dio una manzana y otra vez hay que volver a sembrar, otra vez hay que esperar a que nazca el tallo, otra vez hay que esperar a que nazcan las ramas, salgan las hojas y vuelva a brotar otra manzana. ¿Verdad que no? Una vez que el árbol ha crecido, por ende va a estar dando manzanas. Lo mismo que usted y yo, el proceso es el complicado, pero una vez que hayamos podido conseguir el ser amables y el ser, se me olvida la otra palabra, y el ser apacibles, ya no vamos a tener que estar trabajando sobre eso, solamente es abonar la tierra para que los frutos se sigan dando. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia dice, usted conoce el texto, está en Mateo, dice, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por sus talentos, no por su elocuencia, por sus frutos. Y cuando la Biblia menciona que nosotros ofrezcamos a Dios un fruto de labios que confiese su nombre y por los frutos nos conoce, entonces nosotros necesitamos estar produciendo algo. Produzca sobre su vida amabilidad, produzca sobre su vida el ser tolerantes, produzca sobre su vida, porque por nuestros frutos
nos van a conocer. Y ahora ve, este texto que yo dije, wow, vamos a ir a Filipenses 4:4. Y usted haga conmigo, wow, cuando lo lea. Estamos hablando del tema amables y apacibles. Filipenses 4:4 y 5. Dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Nuevamente regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Se lo voy a volver a leer. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, nuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Así me quedé. Dije, no es posible que Pablo les diga que lo que la gente debe conocer de nosotros sea nuestra gentileza, antes que nuestra fe, antes que nuestro conocimiento. Dice, que tu gentileza sea conocida, porque Dios está cerca. Ten tan pendiente de lo que es, cómo eres de gentil con las personas, porque Dios está cerca. Era importante para Pablo decirle, quiero que sean gentiles, que sean amables con las personas, porque Dios está cerca. No tu conocimiento, no tu fe son necesarios, claro, por supuesto. Pero acá lo que Pablo enfatiza diciendo, regocíjate, otra vez regocíjate, sea conocida tu gentileza. Dios ya viene, ya está pronto para mandar a su Hijo por nosotros. Está pronta la venida del Señor. Tu gentileza sea conocida, tu amabilidad sea conocida. Y por último vamos a ir a Colosenses 3:12. Por favor, en NBI. Colosenses 3:12. Por favor. Voy a buscar en la nueva versión. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad y de amabilidad y paciencia. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Dice que somos escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, santos y amados. No dice vístete, dice revístete. ¿Qué quiere decir revestirte? Que sobre lo que tú ya tienes puesto te pongas otra vez. Remárcalo. Ya eres paciente, te pones una dosis adicional. Es como si ya tienes un saco y ahora te pones un suéter encima. Revístete, ponte algo arriba de lo que ya tienes. Ve un paso más, sube un nivel más. Dice, como santos y escogidos de Dios, no solamente te vistas, sino te revistas. ¿De qué? De afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Justamente de las cosas que son tan importantes y que el día de hoy estamos viendo. Así como los sacerdotes se revestían para entrar a levantar su sacrificio, ellos ya traían su ropa y se revestían, o sea, se ponían sus atuendos sacerdotales para poder oficiar. Es lo que Dios te está diciendo. Ya eres un amado, ya eres un escogido, ya eres un santo. Ahora revístete.
Vístete, ponte tu atuendo que te caracterice como amado, como escogido de Dios. Esta tarde oro porque hayas comprendido la importancia que tiene el que cada uno de nosotros podamos añadir características a nuestra vida, de modo que cada vez podamos alcanzar el nivel que necesitamos para servir a Dios. No demeritemos el hecho de que son muchas características, yo ya tengo algunas y con eso es suficiente. No, necesitamos todos estos requisitos que Dios pone a nuestra disposición. Solamente necesitamos invertirles tiempo y que cada uno de nosotros pueda pensar cuando hablamos y nos dirigimos hacia las personas, ¿qué tipo de fruto estoy sacando a través de mis palabras? ¿Está siendo de agrado para Dios? O sea, Dios agarró tus palabras y digo, deliciosa mi manzana. Dios oyó tus palabras y dijo, está diciendo alabado sea tu nombre. ¿O qué es lo que Dios percibe con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones? Si tomaste la decisión y dijiste, sí, yo quiero sembrar. Y a través de esta enseñanza y del desarrollo de esta enseñanza, tú estuviste escarbando ahí en tu corazón y ya hiciste un pequeño hoyito y dijiste, sí, Señor, yo pongo esta tarde esta semilla de paciencia, de amabilidad, yo la pongo de lo que es esto que yo estoy necesitando, yo lo pongo. Entonces necesitamos constancia, necesitamos hacerlo, formar un hábito en nosotros para que podamos desarrollar el ser apacibles y el ser amables, de modo que en unos meses puedas decir, ya tengo mis primeros brotes, ya está creciendo mi tallito, ya puedo decir que me estoy revistiendo, ya puedo decir que me estoy esforzando, ya puedo decir que mis palabras sí suben como un aroma grato delante de Dios. Si es así, entonces cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar para dar gracias. Señor, en esta hora, Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, porque así como dice tu Biblia, Señor, esta palabra fue enviada, es una semilla que fue enviada y no volverá vacía, sino hará aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Llevará un fruto a 30, 60 y hasta un 100 por uno en nuestras vidas, Señor. Declaramos que esta enseñanza se arraigó en nuestro corazón, se quedó en nuestra mente, la volvimos carne, Señor, y no será una palabra que se olvide, sino será una palabra, Señor Dios, que germine en nuestras vidas y que lleve un fruto abundante, Señor, que pueda subir como un aroma grato delante de ti, un fruto de labios que verdaderamente confiese tu nombre, con el cual tú te agrades, Padre, y que cada uno de nosotros podamos llegar a esa cabalidad y a la perfección a la cual tú nos llamaste, Señor, ya que por nuestros frutos nos van a conocer, Padre. Esta tarde, Señor Dios, la amabilidad, Señor, y el ser apacibles formen parte de nosotros. Bendigo a mis hermanos allá donde se encuentren, Padre, y seas tú en cada uno de nosotros hasta que nos volvamos a reunir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados.